paz de Cristo a todos los hermanos que en esta hora nos están escuchando, ¿verdad? Hoy es día viernes y estamos ya un fin de semana casi, ¿verdad? Nos sentimos contentos y privilegiados de parte del Señor Jesús, que aún podemos estar con vida en este precioso mundo que Él nos ha dejado, ¿verdad? Así es que es una bendición en esta hora poder estar compartiendo con cada uno de ustedes este día viernes. Así es que voy a hablar en este día, ¿verdad?, sobre las enseñanzas que hemos estado dando acerca de la unicidad de Dios, o sea, el nombre original de nuestro gran Dios y Salvador. Pero en este día yo traía en mi memoria, ¿verdad?, traía en mi mente algo muy bonito, ¿verdad? Porque hace poco, pues, en uno de los cultos que tuvimos aquí en Movimiento Apostólico, ¿verdad?, de la Fe en Cristo Jesús, aquí en las instalaciones de Radio Poder Apostólico, estuve hablando acerca de 10 puntos claves con los que el ser humano está perdiendo la salvación. Y en esa ocasión, como la mayoría de todos los hermanos pues son bautizados en el nombre del Señor Jesús, pues era como un acomodamiento para ellos, ¿verdad? Como algo que ellos tenían que acomodarse para no perder la salvación. En ese pensamiento, pues yo escribí ahora, en este día escribí algo muy bonito, ¿verdad? Estuve pensando, meditando en cuanto a este tema, ¿verdad? Que ya los que están dentro de la doctrina apostólica, ¿cómo es posible que pierdan la salvación? Y estuvimos hablando de 10 puntos muy importantes, pero en este día yo quiero hablar acerca de algo bastante fuerte, ¿me entiende? Digo fuerte porque algunos van a sentir muy pesado lo que les voy a decir, ¿verdad? Y algo otro, pues, que lo van a asimilar, y algo otros, como dice la Escritura, ¿verdad?, acerca de la parábola del sembrador, ¿verdad?, que alguna vez la palabra o la semilla cae en buena tierra, ¿verdad?, y ahí va a dar fruto, ¿verdad? Y pues nosotros aquí lo que predicamos, lo predicamos a través de las Escrituras. No tratamos de engañar a nadie para que digan a mí me confundieron. No, la Escritura habla por sí sola. Y en esta mañana el punto número 1 que yo quiero tocar es la salvación. ¿La tendrán todos o no la tendrán? Porque esta es la parte más principal. Digo todos cuando me refiero a la iglesia verdadera del Señor Jesús, y también a los de la religión. La religión, pues ya hemos hablado en ocasiones, ¿verdad? Y creo que he escuchado diferentes mensajes o predicaciones de diferentes pastores o líderes, ¿verdad?, de que a veces solamente dicen después de un mensaje: si hay alguno por aquí que ¿verdad?, que quiere aceptar al Señor Jesucristo, levante su mano, y a partir de este momento su nombre queda inscrito en el libro de la vida. Eso no lo encontramos en la Biblia, no lo dice la Biblia, no lo dice la Escritura. Y aquí nosotros, la iglesia original, la verdadera iglesia del Señor Jesús, no puede hacer semejante tipo de alardes y mentiras, ¿verdad?, porque predicamos la verdad. Pedro dijo bien claro en Hechos 2:38, arrepentíos, significa una conversión total de un ser humano, y después les dice: y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Cristo, para el perdón de los pecados. En otras palabras, el
apóstol Pedro no hizo un llamamiento como lo hacen los de la religión. Los de la religión predican un mensaje todo machacado sin textos bíblicos y después ya hacen el llamamiento y ahí andan los que ellos le llaman ujieres, que tampoco esta palabra es bíblica, ¿verdad? Ahí andan detrás de los que han llegado por primera vez a ese culto, ¿verdad? Y le andan insistiendo, mire, acepte al Señor Jesús. Entonces quiero explicar algo al respecto de esto. Quiero explicar y usted necesita saber la verdad. Este tipo de engaños pues lo han inventado por años. Bueno, desde que esto tuvo una revolución tremenda, ¿verdad? Porque hoy en cada esquina hay un grupito que dice que se llama iglesia tal, el otro en la otra esquina otro grupito que se llama iglesia tal, por allá en la otra esquina pues hay otro grupito que se llama iglesia tal, y cada quien, ¿verdad?, habla y predica lo que ellos quieren. Y mire cómo es el engaño satánico hacia estas tipos de congregaciones, ¿verdad? El engaño, fuera de ellos no hay nadie que sea salvo. O sea, el grupito que está ahí nada más son los que son salvos. De ahí nadie es salvo alrededor de ellos. Y no predican, no disipulan como la escritura como debe de hacerse conforme a la escritura. O sea que el discipulado tiene que ser una persona que aprenda realmente lo que está escrito ahí en la escritura, que aprenda realmente lo que es el plan de salvación. Por ejemplo, usted le pregunta a alguien y le dice, mire, y usted es salvo. Bueno, yo estoy yendo ahí donde el hermano Teodoro, ¿verdad? Y pues ahí estoy luchando para ver si alcanzo la salvación. No, señor, error. La persona que tiene convicción en las cosas que dice inmediatamente, yo soy salvo. Soy salvo por la gracia del Señor Jesús, porque ha tomado a bien el Espíritu del Señor dar testimonio por la boca de Él que Él es salvo. Así de práctico. Pero cuando usted se topa con una persona que anda en malos pasos, siempre dice, estoy luchando, ¿verdad? Bueno, pero no ese es el tema de esta mañana. El tema de esta mañana es que si en verdad la religión son salvos, y de verdad, si la religión que solamente creen en el Señor Jesús son cristianos, pues de antemano, antes de que me vaya a escapar esto dentro de lo que vamos a enseñar, ninguno de los de la religión, o sea, descendiendo de la católica para abajo, tanto mormones, testigos de Jehová, adventistas, de las asambleas de Dios, de las iglesias de Dios, que esto y que lo otro, no son cristianos. No se engañen, ni permitan que Satanás los tenga con sus ojos vendados, porque no son cristianos. Ay, hermano Germán, ¿y por qué habla usted así? Bueno, hablo así porque la Escritura me enseña a mí que no es así. Y ahora lo vamos a ver a través de la Biblia. Y si son salvos o no son salvos. Déjeme decirle con anticipación, de igual manera, no son salvos. No tienen la salvación ni esperanzas de la salvación. No tiene absolutamente ni la menor oportunidad de ser salvos, ni la mejor oportunidad, o sea, ni la menor ni la mejor oportunidad.
O sea que no hay, y yo lo puedo hablar aquí libre y claramente, y si usted quiere, mire, le voy a dar mi número de teléfono despacito para que usted me pueda llamar y podamos hacer una cita y hablamos Biblia a Biblia, frente a frente, como usted quiera, y el pastor mentiroso de la religión que me esté escuchando, cualquiera, o cualquier líder religioso, sea anciano de los testigos de Jehová, quien quiera que usted sea, anote mi número de teléfono. Es 7286-9964. Y mi nombre es Germán Romeo Gómez. Para que usted anote claramente el número de teléfono y hagamos una cita y nos reunimos y hablamos aquí lo que es el plan de salvación. Y usted, líder mentiroso, farsante, no es ni cristiano, ni mucho menos tiene la menor oportunidad de la salvación. Yo le dije, usted lo va a sentir grosero, golpeado, pero es la verdad. Yo no puedo negar la verdad. Ok, vamos a comenzar, porque todo tiene un inicio, todo tiene un principio original. Vamos a empezar con el libro de Juan, en el capítulo 3, vamos a leer, bueno, a mí me gustaría leer todo el capítulo, ¿verdad? Pero voy a leer unos versículos nada más. Y dice la escritura en el versículo 1: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Voy a entretenerme un momentito acá. Cuando hablamos de un principal entre los judíos, estamos hablando de un hombre que sabía realmente lo que eran los rollos antiguos, o sea, el Antiguo Testamento. Este hombre dice que llegó a Jesús en la noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Le responde el Señor Jesús y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es el que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le responde una vez más y le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes lo que es? ¿No sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo,
el Hijo del Hombre que está en el cielo. Qué tremenda conversación entre un maestro de la ley y el Dios Todopoderoso enfrente. Como quien dice, el pájaro tirándole al tirador. Cuando nosotros encontramos este tipo de conversaciones entre grandes líderes de la religión, haciendo alarde de mentiras hacia los feligreses que se congregan con ellos, puedo interpretar el caso del Señor Jesús con Nicodemo. A su criterio, ¿quién de los dos sabía más? Tanto de la ley como de lo que en ese momento estaba aconteciendo, de la conversación que tenían eso. Por supuesto, usted ya dijo lo correcto. Toda la ganancia la tiene el Señor Jesús, porque Él es el Dios Todopoderoso. Él fue el que con su dedo hizo la ley. Él fue el que con su dedo escribió en aquellas piedras, en aquellas tablas de piedra, cuando Moisés estaba ya juntamente con Él y habló con Él por un buen tiempo ahí reunido con Él, ¿verdad? Fue Él quien escribió todo. Más adelante en el capítulo 5, el verso 46, dice que de Él escribió Moisés. Ahora, si Él estaba enfrente de Nicodemo, y Nicodemo siendo un maestro de la ley, ¿cómo es posible que Nicodemo no podía entender lo que el Señor Jesús le estaba diciendo? Bueno, sencillamente porque él tenía un velo puesto sobre sus ojos. Los líderes religiosos de hoy en día la misma situación tienen, porque así viene esta cadena desde el principio en que se empezó esto a pervertirse con los primeros líderes. Todos los primeros líderes fueron católicos. Entonces, claro, como ellos fueron católicos, los que enseñaron a estas personas fueron católicos y fueron metiendo todo este catolicismo dentro de la iglesia verdadera. Ahora, ¿qué sucede? A ellos les han enseñado que el bautismo es en 3 títulos que aparece en Mateo 28, 19. Cuando aquí el Señor Jesús le está diciendo a Nicodemo que si no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. No puede. Las puertas están cerradas totalmente. No hay forma de cómo abrir esas puertas. Durante usted no se bautiza, no hay forma de cómo abrir esas puertas. Ahora, ¿qué quiere usted decirme con eso, hermano Germán? Lo que yo quiero decirle a ustedes, que todo lo que es bíblico nosotros lo vamos a estudiar conforme a lo del bautismo. Aquí nos vamos a ir un poquitito atrás al libro de Mateo, en el capítulo 16, verso 17, y dice la escritura de la siguiente manera: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia,
la primer mención de la iglesia del Señor Jesús, la primer mención, porque Él aquí dice bien claro: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y le da una tremenda fuerza, poder al apóstol Pedro, y le dice: y las puertas del Hades o el infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Qué bella es la palabra del Señor. Cuando Él nos está diciendo en Juan capítulo 3, cuando Él habla acerca del bautismo con Nicodemo, le dice: tienes que nacer del agua. Aquí Él le da una orden a Pedro, y esta orden es que Él le entrega las llaves del reino de los cielos. A Él le entrega las llaves. Es como que si usted tuviera una casa allá en San Salvador y le dijera a alguien: mire, aquí están las llaves de mi casa, vete a mi casa y vive ahí como tú quieras. Eso mismo hizo aquí el Señor Jesús con Pedro. Le dijo: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Muchos querrán brincar por donde quieran brincar, y brinque como usted quiera brincar, y critique como quiera criticar. Pero yo le voy a decir esto tiene una profundidad espiritual bastante extensa, porque esta orden tuvo cumplimiento en el libro de los Hechos. Pero yo no me quiero saltar algo muy importante, porque esto usted tiene que saberlo, porque si no lo sabe, jamás en su vida podrá cambiar la religión por el Señor Jesús. Ahora, vámonos a Mateo 28, 19, que es el versículo preferido de todos los de la religión, el versículo preferido de todos los de la religión. Fíjense bien que yo le voy a decir esto: para los católicos dicen que el primer papa fue Pedro, y ellos dicen que no obedecen el mandamiento de Pedro, porque a ellos quien dio la orden fue el Señor Jesús. Veamos qué sucede con todo esto. Mateo 28, 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. Veamos quién es el Padre, porque a mí me gusta saber las cosas para poderlas enseñar. Veamos quién es el Padre. Muchos dicen por ahí que esa palabra falsa es el Padre. ¿Cuál es la palabra falsa? Jehová. Dicen: ¿quién es el papá de Jesús? Jehová, dicen uno. Jehová. Estudie las escrituras para que usted salga de la ignorancia. No se deje confundir, por el amor del Señor Jesús. Ya es tiempo de que salgamos de esta ignorancia grandísima en la que nosotros nos han envuelto todos los religiosos anteriores. Veamos quién es el Padre. Aquí en Juan capítulo 14 hay una conversación entre dos incrédulos. Uno de ellos Tomás y el otro Felipe. Cuando el Señor Jesús, Tomás le pregunta en el versículo 5, 14, 5, le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, pues. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene, no dijo va. Muchos predicadores neófitos, ignorantes, dicen: nadie va. Mentiras, no dice la Escritura así. La Escritura dice: nadie viene
como señalándose a él mismo con su mano. Y dice: nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocería. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Mire la respuesta de mi gran Dios y Salvador. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Aleluya. ¿Y no me has conocido, Felipe? ¿Cuántos años ha estado usted predicando y hablando de Jesús y no sabe que Él es el Padre? ¿Cuántos años ha estado usted predicando, hablando, orando, echando fuera demonios en el nombre de Jesús y no sabía quién es el Padre? Jesús aquí mismo lo dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Qué tremendo, amados hermanos. Mateo 28:19, bautizándolos en el nombre del Padre. ¿Quién es el Padre aquí? Jesús. Veamos quién es. Y dice Mateo 28:19, en el siguiente párrafo dice: y del Hijo. Veamos quién es el Hijo, pues. Veamos, porque a mí me interesa saber quién es el Hijo también, y me interesa que usted lo sepa también quién es el Hijo. Oiga bien lo que dice Mateo capítulo 1, verso 21. Dice: y dará a luz un Hijo. ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es el Hijo? Dígalo, no se quede con la palabra en la boca. Jesús. Jesús es el Hijo. La humanidad de Él. La humanidad de Él. Quien confesó que era el Padre en el cuerpo del Señor Jesús fue el Espíritu Santo del Señor, el Dios Todopoderoso, porque Dios es Espíritu. El que moraba, el que mora dentro del Señor Jesús es el Padre. El que lo hizo expresar: ¿cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Fue el Padre. ¿Y quién estaba dentro del Señor Jesús? El Padre. ¿Y quién estaba fuera reflejando la personalidad del Padre? Jesús. Ahora, ¿quién es el Hijo? Jesús. Mateo 28:19, y dice: y de Él Espíritu Santo. Veamos quién es el Espíritu Santo. Vamos a Romanos capítulo 8, verso 9, y dice la Escritura: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Ahora se convenció usted quién es el Espíritu Santo? ¿Quién? ¿Fue Jesús o no fue Jesús? Porque el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. No pueden haber dos espíritus. Las dos palabras que tengo aquí enfrente, el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo, están en letras mayúsculas. Significa que solamente hay un Dios que es Espíritu. Juan 4:24 dice, veamos qué dice Juan 4:24. Dios es, y esto lo dijo el Señor Jesús, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad
Es necesario que le adoren. Si usted no ha hecho lo que dice exactamente la Escritura, usted no es salvo. De ninguna manera. Yo no puedo engañarlo, ni tiene la salvación en su mano, ni tiene la esperanza de la salvación. Veamos qué sucede, pues. Ya le demostré en Mateo 28, 19 quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Ya se lo mostré a usted, bien claro. Más claro no puede cantar. Ahora veamos qué sucede con Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Cristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Comenzamos en Juan capítulo 3 verso 5. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque sus pecados no le han sido perdonados, como dice la Escritura. Si usted quiere alcanzar la salvación, tiene que pasar las aguas bautismales en el nombre del Señor Jesús para el perdón de sus pecados. No hay otra alternativa. Si usted quiere ser salvo, tiene que pasar las aguas bautismales en el nombre del Señor Jesús para el perdón de sus pecados, y luego usted recibe el sello del Espíritu Santo y su nombre por primera vez es inscrito en el libro de la vida. Antes, mentiras del diablo, esos predicadores falsos que dicen de que solo levantando la mano, por mí puede levantar la mano, no puede levantar los dos manos, los 3 pies o 2 pies que tenga. Levántelos para arriba, que eso no le va a dar salvación a usted para nada. Mentiras de Satanás. Usted tiene que hacer tal y como dice la Escritura. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Cristo para el perdón de los pecados. No hay otra forma ni otra fórmula que usted pueda alcanzar la salvación. Ahora le voy a demostrar a usted bíblicamente que si no es bautizado en el nombre del Señor Jesús, usted no puede, oiga bien, no puede decir yo soy cristiano, yo voy a la iglesia tal. No, es mentira de Satanás. Usted no es cristiano aunque vaya a la iglesia que le hayan dicho que es la más santa y la más pura. Mentiras de Satanás. ¿Sabe una cosa? Bíblicamente en el libro de desde Malaquías hasta el Apocalipsis, en todo el ministerio del Señor Jesús, o sea, me refiero al después del nacimiento de Él, ¿verdad? Ni en el ministerio de Él a la gente les llamaban cristianos. No les llamaron cristianos a nadie. A nadie. Jesús dijo en Juan 14, 6 que leímos: yo soy el camino. Yo soy el camino. Él dijo, oiga bien, yo soy el camino. Fueron las palabras de Jesús. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 38 en adelante, nace la primera iglesia del Señor Jesús. Se bautizaron alrededor como de 3,000 personas, dice la Escritura. Fueron como 3,000 personas bautizadas en el nombre de Él. Ahí nace la iglesia. Ahí, con esas primeras 3,000 personas
nace la primer iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús, tal y como lo dice Pablo a los Efesios: un Señor, una fe, un bautismo. Efesios 4:5. Y ahí, por primera vez, nace la iglesia. ¿A quién le dijo Jesús que iba a usar las llaves del reino de los cielos para que esta gente entrara? A Pedro. Pedro hizo uso de las llaves, predicando un tremendo sermón antes de decirles estas palabras del versículo 38. Predicó un tremendo sermón bíblico. Él no anduvo con rodeo. Esto fue lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días, y comenzó él a explicarles detenidamente todos los acontecimientos que estaban sucediendo ese día del Pentecostés. Esto fue lo dicho. Pedro no estuvo llamando, diciéndole: adúlteros, fornicarios, borrachos, vengan para acá, que el Señor Jesucristo. No anduvo diciendo eso. Él les predicó un sermón bíblico que estaba en el Antiguo Testamento, 825 años antes de la venida del Señor Jesús. Eso fue lo que Pedro predicó. ¿Y por qué predicó eso Pedro? Claro, Pedro era un hombre del vulgo, pero sabía exactamente lo que la Escritura, él leía los rollos. Por eso el Señor lo escogió a él, aunque fuera del vulgo y aunque en la noche diera todo pescado, pero llegaba a su casa y abría los rollos y se ponía a leerlo, porque el Señor Jesús no le agradan los ignorantes, los neófitos, le agrada a la gente que busca de Él. Y la única forma en que se puede conocer la voluntad de Dios es estudiando las Escrituras, estudiando la palabra de Él. Es la única forma. Ahí se conoce al Señor. Pedro hizo uso de las llaves y les predicó ese tremendo sermón. Aquellos hombres se compungieron de corazón y dijeron: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dice, les había abierto el corazón con la palabra del Señor. Y luego les dice que se arrepintieran y se bautizase cada uno de ellos en el nombre de Jesús, el Cristo, para el perdón de los pecados. Se añadieron en aquel día como 3,000 personas a la iglesia, primera iglesia gloriosa, que entregó su vida para que usted y yo en esta mañana o en este día, en esta tarde, donde quiera que me escuche, tuviéramos la salvación. Porque esto lo ató Pedro allá en el reino de los cielos. Y Pedro sabía quién era el Señor Jesús. Él sabía que en Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la divinidad de Dios. Colosenses 2, 8 y 9. Él sabía que en Él habitaba la divinidad de Dios Todopoderoso, la divinidad del Dios Espíritu. Él sabía bien eso. Ahora nace la primera iglesia. No les llamaban cristianos. ¿Sabe cómo les llamaban? Los del camino. ¿Sabe por qué les llamaban los del camino? Porque Jesús dijo: yo soy el camino. Él dijo: yo soy el camino. Por eso les llamaban los del camino, por decir los de Jesús. Los de Jesús, los de Jesús. Les llamaban los del camino. En el libro de los Hechos, en el capítulo 11 del libro de los Hechos, dice que la Escritura, en el versículo 26, se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía.
Ahora, ¿sabe usted por qué le dije que no es cristiano? No es. Porque todos los cristianos son bautizados en el nombre del dueño de la iglesia. Y el dueño de la iglesia no se llama Germán Gómez, no se llama Mauricio no sé qué, no se llama Ricardo no sé qué, no se llama nada de eso. El dueño de la iglesia, ¿quiere usted saber cómo se llama? ¿Ah? ¿Quiere usted saber cómo se llama? Veamos cómo se llama. El apóstol Pablo en esta ocasión se llamaba Saulo y le dice, el Saulo iba rumbo a Damasco a seguir la iglesia del Señor Jesús. Yendo, persiguiendo la iglesia, él se encontró con el dueño de la iglesia y le llama el Señor y le dice, capítulo 9, verso 4, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo le contestó, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Los perseguidores de la iglesia les va mal. El apóstol Pablo obtuvo la salvación, pero le fue mal en su ministerio. Donde quiera que llegaba era maltratado como él maltrataba a la iglesia. Nosotros seremos aborrecidos por causa del nombre del Señor. Pero déjeme decirle algo bien importante en esta mañana, o en esta tarde, o en esta noche que usted esté escuchando este mensaje. Déjeme decirle algo muy importante. Para que usted sea cristiano, tiene que ser bautizado en el nombre del Señor Jesús y llevar el apellido o el nombre con el que se casó el día que se bautizó. Desde entonces usted obtiene la esperanza de la salvación. La salvación es una esperancita en las manos de cualquier ser humano. Si esa esperanza usted la aprieta, la va a matar. Si usted abre la mano, esa esperanza se le va a ir. Por eso debemos de cuidar la salvación con temor y temblor. Amado hermano, hermana, amigo, amiga, esta ha sido una oportunidad muy bella para mí, poder hablarte acerca del plan de salvación del Señor Jesús y cómo puedes obtener la salvación. Solamente hay una forma para que te llames cristiano, es bautizándote en el nombre del Señor Jesús, y de ahí te conviertes en un verdadero cristiano. Ya no te dejes engañar por los falsos líderes. Escudriña las Escrituras. Lo que he hablado en este día o en esta hora no han sido palabras de Germán Gómez, ha sido escritura bíblica, paz de Cristo, y ha sido una tremenda bendición el que usted me haya permitido llegar hasta la intimidad de su hogar o en su trabajo, donde quiera que me esté escuchando. Paz de Cristo.